Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Que bueno, muchas gracias que nos recibes aquí en tu taller. Y bueno, primero que nada quisiéramos que nos platicaras un poquito sobre cómo ha sido la evolución de tu proceso de esta escultura figurativa clásica al proceso de abstracción. No, bueno, primero que nada, gracias a ustedes por estar aquí también. Y bueno, el tipo de escuela, por así decirlo, o sea, que tuve inicialmente fue muy clásico, o sea, fue académico totalmente. Pero me di cuenta, y eso en algún momento me lo comentó un compañero que tuve en la academia en la que estudié en Florencia, que me decía es que en el abstracto, o sea, me quedó muy grabado y no necesariamente es como que crea al 100 eso, pero sí lo entendí, ¿no? Me decía es que no puedes descomponer lo que no conoces, o sea, no puedes abstraer lo que no conoces. Entonces, pues sí me hizo sentido en que de alguna manera es primero tratar de entender hasta cierto punto, porque pues también dentro del figurativo es extensísimo y nunca terminas de aprender, pero cómo a partir de ya tener un cierto conocimiento de lo que podemos apreciar todos los días, ¿no? Al yo verte a ti como persona, al yo verme en un espejo como persona, a los elementos tal y como los vemos, cómo buscar encontrar una manera de verlos de una manera diferente, o sea, tal vez por medio de... Al inicio yo pensaba más como por medio de una emoción, obviamente siempre partiendo desde la geometría, ¿no? Pero ahorita tal vez se ha vuelto un poco más a partir de conceptos más que de emociones. Ya después los conceptos también llevan a las emociones, pero más o menos por ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo empieza una obra para ti? ¿Con una idea clara, con un material en las manos o con estas emociones que comentas que quieres transmitir? Bueno, sí, como te decía, en algún momento tal vez también uno va cambiando, ¿no? Así conforme los años. Y al inicio era como meramente emocional. Sí, obviamente con la parte racional, porque siempre me importó mucho la cuestión de la técnica, pero casi como que separaba las dos cosas y no alcanzaban a compenetrarse en un concepto como tal. Entonces ha sido un poco esa exploración que he tenido conmigo mismo y con mi obra. Y creo que lo entiendo ahorita de una manera más como conceptual, o sea, más tomando literal, abstrayendo un poco de la vida contemporánea, finalmente de la vida en la que estamos en este momento del presente, y llevándolo a algún objeto que de alguna manera pueda marcar un poco pues, la época en la que estamos viviendo. Muchas gracias. Pues básicamente con esto que nos dices, sabemos que tus esculturas no solo ocupan un espacio, ¿no? O sea, también lo transforman en el momento en que tú decides colocarlo ahí. Y al momento que tú le estás construyendo tu obra, ¿qué historias o sensaciones buscas que cuenten al estar ahí? Por ejemplo, tu figura tu escultura tan famosa, la del cactus. ¿Qué historia o sensación es la que buscabas que se contara ahí? Pues originalmente eso nació por una instalación que quería hacer ahí en el desierto de La Paz, que es un lugar al que le tengo como mucho cariño. Es un lugar donde voy a acampar cada año con varios amigos. Y siempre como que me llamó la atención el querer hacer algo ahí. Y sí, si bien es un lugar increíble, de un lado estás viendo el mar, en la parte de a tus espaldas estás viendo el desierto, o viceversa, ¿no? Depende cómo estés parado. Pero a lo que voy es de que a mí como que siempre me jalaba mucho la parte del desierto. Volteaba a ver ese paisaje inmenso ahí del desierto con estos cardones luchando con el clima, y con
una fuerza increíble que tienen esa especie en particular de cactus, ¿no? Sobrevivientes totalmente ahí en el desierto, que tan presente y tan constante está la muerte ahí todo el tiempo, con los opilotes todo el tiempo rondando y demás. El ciclo de la vida es como muy evidente ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, tenía esta intención de hacer esta como intervención en el paisaje, sí siendo un poco disruptivo en el sentido de que fueran elementos que pues, no necesariamente tenían por qué estar ahí, pero que también al mismo tiempo convivieran con el entorno, o sea, que hubiera un equilibrio visual también en ese sentido, porque era realmente crear simplemente una ilusión. Por eso esas piezas en particular estaban hechas de espejo, reflejaban todo el entorno que había alrededor, entonces de repente un poco se perdían entre todo, y cuando las veías pues realmente convivían, pero como seres extraños, ¿no? Emanados de esta digitalidad ahorita, del concepto que he estado ahorita un poco abordando en mis últimas piezas. Pero sí, en general lo que busco es que convivan bien con el entorno, o sea, no trato de que, si bien son esos elementos extraños que están ahí, que no pertenecen como tal a la naturaleza, pero que no se vuelvan invasivos hacia la misma naturaleza. Entonces también me importan los materiales de lo que están hechas las piezas en ese sentido, por la misma razón. ¿Qué tanto piensas en el espectador cuando las creas? O sea, ¿o prefieres que cada persona construya su propia interpretación? Sí, pues en ese sentido sí, o sea, me gusta obviamente que cada uno llegue a su propia interpretación. También no creo que mis piezas sean tan, obviamente no son a lo mejor necesariamente tan obvias en mucho sentido, pero tampoco no son tan abstractas. O sea sí hay una referencia a cierta realidad, por así decirlo. Ahorita precisamente con esta serie de los pinceles y demás, no me quise precisamente también alejar tanto de la realidad, porque precisamente estoy hablando de esa transformación que pues estamos viviendo y que de repente pues sí somos conscientes de que está pasando, pero no conscientes de hacia dónde nos está llevando, cómo nos está transformando como tal, como lo es la digitalidad, ¿no? El sentido de las redes, por ejemplo, el uso y de repente el abuso del uso de la tecnología. Y obviamente son grandísimas herramientas y es algo para decir, la mente humana es algo increíble, ¿no? De cómo llegar a este tipo de cosas y lo que falta. Pero sí, cada vez más vivimos la mitad del tiempo en el mundo virtual, en ese metaverso, y otros 50 en el mundo tangible, ¿no? Y pues creo que cada vez va a ser más. Entonces, esta serie, por ejemplo, sí es una especie de ironía en cuanto a que, así como las especies se van adaptando a la evolución, que se supone que hay una evolución, bueno, no se supone, es un hecho científico, pues como tal, pero no, es que hay veces que de repente uno duda en ciertos aspectos, pero pues igual, acá estas especies empiezan a adaptar a esta nueva era, ¿no? A que nosotros nos estamos empezando a volver, a meternos a ese virtualismo, pero que ese virtualismo también está empezando a salir hacia la tangibilidad. Entonces, como que esta pieza salió de esa digitalidad y se volvió tangible, por así decirlo. Entonces, como que todo se está transformando. Realmente sí, como una especie de Matrix, por así decirlo. Es como una especie de falla en el Matrix ahí, ¿no? que nació ya de modo digital. Y mucho también, y es ahorita un poco, bueno, ya hablando de este tema, es también porque veo la estética que, por ejemplo, están consumiendo sobre todo los niños. O sea, yo tengo un sobrino de 10 años y en los últimos 5 años
he visto el tipo de juguetes que le llaman la atención, el tipo de cosas que ve, pues todo es hacia esta idea que sí a mucha gente lo relaciona hacia Minecraft y todo esto. Pero porque precisamente pues sí va modificando también el tipo de, o sea, sobre todo en los niños, ¿no? O sea, cuando absorbes una estética como tal desde niño, de alguna manera te define casi para toda tu vida. O sea, lo que te va gustando ahí, ya después lo vas modificando, vas creciendo, siendo adulto, pero es algo que de alguna manera te va marcando. A lo mejor el tipo de juguetes con los que yo jugaba pues eran más orgánicos, más apegados a mis propias formas, ¿no? Ahorita todos los juguetes con los que juegan son todos geométricos, son cubos, totalmente fuera de nuestra naturaleza. Entonces, y creo que toda esa tendencia va cada vez más hacia allá, pero precisamente por esta era inteligencia artificial, de la dependencia total de la tecnología. ¿Cómo cuando a ti te llega un proyecto? ¿Cuál es ese proceso creativo? O sea, ¿cómo es como lo empiezas como a digerir o lo empiezas a aterrizar? Pues precisamente muy, así como está planteada la pregunta también, muy del caos a un cierto orden, por así decirlo. Porque sí, o sea, yo también en mi modo de pensar en mis ideas, hasta cierto punto soy muy caótico. Pero, pues a lo mejor lo voy ordenando con bocetos, tratando de ya empezar a visualizarlo. Ahorita pues también hay herramientas, al final no es como la misma inteligencia artificial. Yo apenas, no que necesariamente que me he resistido a usarla, pero pues también a lo mejor soy de otra generación en ese sentido, yo también por el tipo de escuela que tuve, más académico, de que pues me voy más siempre al dibujo, ¿no? Clásico, lápiz, papel. Pero bueno, eso es una herramienta increíble. O sea, obviamente ya puedes empezar a visualizar cosas diferentes. Sin embargo, también ahí es donde está ese doble juego, donde también pues, te puede terminar influyendo. Porque obviamente, pues sí, tú lo pides de un modo, te genera muy parecido a lo que te habías imaginado, pero evolucionado. Y a lo mejor tú no llegas a esa evolución. Entonces ahí es donde, pues sí, se empieza a funcionar la máquina y la mente humana en ese sentido. Pero bueno, ahí todavía no entro al 100 en eso. O sea, veo que existen esas posibilidades, pues, pero sí todavía mi proceso es más artesanal, por así decirlo. Dentro de tu proceso creativo, veo que también utilizas diferentes herramientas como corte láser. ¿Qué fue lo que te llevó a toda esta experimentación con estas herramientas digitales? Pues eso ha sido más reciente, porque en realidad, como decía antes, yo siempre me resistía a emplear la tecnología como tal en mi obra, o sea, siempre también por el tipo de escuela que tuve, ¿no? O sea, porque al final de cuentas son técnicas muy renacentistas donde es la mano y la materia, o sea, sí, ciertas herramientas y todo. Pero pues yo también después lo pienso y digo, bueno, al final de cuentas en su momento esas herramientas que en el Renacimiento Miguel Ángel pudo usar, metales y demás, pues era la tecnología del momento. O sea, no se había llegado a esta evolución de la tecnología que hay hoy. Y creo que si él estuviera vivo hoy, pues ¿por qué no también se aventuraría a usarla? Aunque aquí el chiste yo creo que es un poco el cómo la usas, o cómo la empleas. O sea, no necesariamente le dejas todo el trabajo a la máquina, sino realmente la sigues usando como lo que es, como una herramienta al final de cuentas, ¿no? Muy bien. Y por último, ya para finalizar, bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre ti, o sea, de cómo fue tu formación, por qué decidiste irte a estudiar al extranjero. No, bueno, desde niño siempre me gustó dibujar, siempre me gustaba hacer figuras de plastilina. En la escuela me metí en muchos problemas también por dibujar todo el tiempo, por tener todos mis cuadernos dibujados. Ya después cuando ya iba hacia universidad, por cuestiones también más opiniones familiares y demás, empecé estudiando diseño gráfico, aunque en realidad a mí lo que realmente me interesaba eran las artes plásticas. Ya había tenido algunas clases
a los 17 años con un pintor que era mi profesor en ese momento, muy talentoso, que se llama Alejandro Ornelas. Ya después estuve en la Ibero, estudié diseño gráfico un año. Ahí tuve de maestra de dibujo se llama Concha Pombo, que pues, ella es una artista importante y ella fue la que como que de alguna manera también más me decía es que te tendrías que ir más por aquel lado, ¿no? Total que bueno, por cosas del destino me pude ir a Italia. Iba por un año, me terminé quedando 6, o sea, terminé haciendo prácticamente con mi carrera ya. Conocí a un escultor que se llamaba, porque falleció hace un año apenas, Mario Pacchioli, que pues fue el que considero también pues mi gran maestro, en el sentido también del conocimiento que él tenía, ¿no? Posteriormente regreso a México por un periodo, conozco a Ricardo Motilla, un escultor también aquí local, muy reconocido, al que le agradezco mucho también que me haya abierto en ese entonces las puertas de su taller. Ahí aprendí un poco más de la cuestión talacha, como se podría decir, y también lo que era más como esa disciplina realmente de artista. O sea, no... que la tenía por la escuela y también por el tiempo que estuve con Mario Pacchioli, pero ya de una manera profesional, yo creo que a quien le aprendí bastante fue a Ricardo precisamente. Ya después pues yo empecé a seguir mi camino, me fui a vivir a Ciudad de México un tiempo, estuve viviendo en San Miguel de Allende, y ahorita pues regresé a León van a ser 9 años y pues aquí tenemos ahorita el taller. Muy bien, ¿y qué viene ahora? Pues ahorita lo más próximo es una exposición en Austin, Texas. Es en un espacio donde en marzo también de este año coloqué un mural que se vuelve obra pública ya para la ciudad, y dentro de este recinto, que es un edificio que se acaba de construir, se va a hacer una exposición y pues en eso ando ahorita.